Y el anexo, hermanos, tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Lo vi necesario, hermanos, porque este es un tema que ha sido muy, pero muy abusado. El bautismo del Espíritu Santo, un tema demasiado abusado. Y nosotros, cuando habíamos visto toda la serie de neumatología, habíamos visto la obra del Espíritu Santo, y habíamos visto que el Espíritu Santo nos regenera, que el Espíritu Santo nos sella, y habíamos visto también que el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo, pero no ahondamos más. Y entonces cuando uno mira tanta cosa que hay por ahí, hermano, yo vi la necesidad y ver que no había ampliado este tema, yo dije por lo menos un mensaje para poder ampliar el bautismo del Espíritu Santo. Es impresionante, pero los vimos a muchos autores, y obviamente uno lo ve así, que en el último tiempo se ha hablado demasiado sobre el Espíritu Santo. Es decir, en la historia del cristianismo, en estos 2000 años que llevamos de cristianismo, nunca se habló tanto, nunca se escribió tanto y nunca se predicó tanto como se hace ahora sobre el Espíritu Santo. Y de alguna manera pareciera que es como una especie de idolatría, porque no se está manejando el concepto bíblico correcto de la Trinidad, sino que se está haciendo un súper énfasis en el Espíritu Santo, pero de una manera abusada. De hecho, yo les dije que la razón por la cual esto pasa, hermanos, es porque el movimiento pentecostal y el movimiento carismático se han encargado de todo esto. Y en este tema del bautismo del Espíritu Santo, con mayor vera se ha abusado. La palabra bautismo significa sumergir o poner dentro de. Entonces, eso es lo que hago. Solamente es eso, sumergir o poner dentro. Eso significa la palabra bautismo. Y bautismo del Espíritu Santo, pues entendemos, el mismo Juan el Bautista dijo, Él lo bautizará con el Espíritu Santo. El mismo Jesús dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y luego vemos, hermanos, en el libro de los Hechos, pues ese bautismo. Así que yo voy a hablar 2 puntos hoy. Primero, quiero explicar un poco la mala interpretación del bautismo del Espíritu Santo, y luego miraremos la interpretación más acertada bíblicamente. Entonces comencemos con el punto número 1, la mala interpretación, o el mal entendimiento que lamentablemente tienen la mayoría de las iglesias sobre el bautismo del Espíritu Santo. Una definición usted la puede encontrar. ¿Qué significa el bautismo del Espíritu Santo? Y automáticamente la IA o cualquier diccionario le va a botar esto. Dice, el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia bíblica distinta a la conversión y al bautismo en agua, donde Jesús sumerge al creyente en el Espíritu Santo para empoderarlo para el servicio y el testimonio con la evidencia de las lenguas. Y entonces, esta es una definición errónea, pero es la definición que hay, es la definición que tienen la mayoría de las iglesias, lamentablemente, fuera de la reforma, de las reformadas, pero por lo general. Y estamos viendo acá que la definición nos está diciendo que hay la conversión, y posterior a la conversión está el bautismo con el Espíritu Santo. La base bíblica, hermanos, para nosotros entender esto, porque al definir que hay una conversión y que luego hay un bautismo del Espíritu Santo, y ellos han llegado a estas conclusiones. Dice, bueno, si hay una conversión, son genuinos, son creyentes. Obviamente dicen, tienen el Espíritu Santo. Pero luego hay una segunda opción para el creyente, y lo llaman de esa manera porque la idea es que todos fueran bautizados con el Espíritu Santo. Pero entonces dice, no todos son bautizados, porque no todos hablan en lenguas con la experiencia de las lenguas. Eso usted lo ha escuchado, eso lo han dicho. El bautismo del Espíritu Santo es la experiencia de las lenguas
o por lo menos una experiencia, hermanos, teatral, digámoslo así, donde la gente se mueve, se cae, se revuelca, un tipo de cosas, experiencias emocionales, y ya está bautizado con el Espíritu Santo. Pero mayormente dicen que son las lenguas. Pero como aún los que creen esto, hay personas que son más serias. Yo no sé si a usted le pasó, a mí me pasó, pero nosotros tenemos el testimonio, yo tengo el testimonio, de que ahí me dijeron, recibe el bautismo con el Espíritu Santo, y yo no lo recibía, porque nunca se manifestaban las lenguas. Escuchando yo a estos pastores, porque escuché a algunos hablar del bautismo del Espíritu Santo, muchos, impresionante. Había un pastor que decía que él anhelaba ser bautizado con el Espíritu Santo, y no, iban y ponían las manos y nada, y le decían, repite la lengua y nada, hasta que dice, después de 6 meses de oración, de ayuno y de una búsqueda, donde quiera que allá, aquí se bautiza con el Espíritu Santo, yo iba a esas campañas, esas cruzadas, y llegar a decir que a los 6 meses, él tuvo la experiencia del bautismo por el Espíritu Santo. Esta gente habla de esa segunda experiencia a la conversión, y a eso se le llama el bautismo por el Espíritu Santo. Pero como hay gente más ortodoxa o más sincera, como en el caso mío al comienzo, que yo decía, pero ¿por qué a mí no me pasa? Cuando el pastor contaba eso, yo decía, bueno, es que en esos 6 meses era sincero, y nunca le pasó nada porque él era sincero, pero luego algo pasó y le cambió el chip, y ahora él entró en ese movimiento igual que todos. Yo sé que muchos hermanos, los que están acá, o algunos de los que me ven, tuvieron esa experiencia de ir a esos lugares que le imponían las manos, les decían, hablen lenguas y no pasarle, y usted llegaba a la casa, como llegaba yo, hermano, defraudado, diciendo, yo soy un pecador, yo soy muy carnal, porque a mí no me pasa eso. No, hermanos, es todo lo contrario. Usted era una persona muy sincera, muy honesta. Los demás eran los que hacían el teatro. La gran pregunta que nos hacemos ¿es cierto? La Biblia me da pie para decir que después de la conversión hay que esperar un segundo evento del Espíritu Santo, que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Y otra vez, como esta gente seria, ortodoxa, digámoslo así, la arminiana, al ver que no podían hablar en lenguas o que no sentían nada, entonces ellos llegaron a una conclusión, y era que el bautismo del Espíritu Santo, o dos conclusiones: una, que no era para todos y que el creyente debía de buscarla, pero si no lo encontraba, tranquilo, porque él está seguro de la salvación. Entonces con eso apaciguaron un poco. Otros llegaron a decir que no era necesario, es decir, que podía recibir el bautismo del Espíritu Santo, obviamente, como una segunda experiencia, y así no hablar en lenguas o no sintiera nada, no importa. Pero si usted tenía el poder y la capacidad para ejercer los dones y todo eso, ya usted era bautizado. Entonces usted puede ver, hermanos, que hay muchas corrientes, muchos pensamientos en cuanto a esta doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, la base bíblica para una segunda, digamos, llegada del Espíritu Santo, como lo llaman ellos. La primera, ellos creen que es la conversión, obviamente, porque si no, si alguno no tiene el Espíritu Santo, dice la Biblia, no es de él. Entonces, ¿cómo hacen ellos para eso? No, en la conversión usted recibe el Espíritu Santo, pero necesita una segunda experiencia. ¿Y cuál es la base bíblica para ello? Precisamente lo voy a tratar hoy, es Hechos de los Apóstoles. Porque en Hechos de los Apóstoles encontramos 4 experiencias de bautismos con el Espíritu Santo, y vamos a mirar que esas 4 experiencias siempre fue la segunda experiencia, es decir, que el bautismo fue a creyentes. Entonces, vino una primera experiencia de la conversión, y posteriormente se dio el bautismo del Espíritu Santo, y toman esas 4 experiencias como base para decir que así es. ¿Cuál es el error? Que yo aquí les dije cuando vimos el libro de los Hechos, es que el libro de los Hechos no se puede sacar doctrina. ¿Cuál es el error? Y ahora lo voy a mostrar. Ya dije, ellos creen que una cosa es el bautismo con el Espíritu Santo y otra la conversión. Otra el bautismo con el Espíritu Santo. Se habla de una segunda experiencia. El libro de los Hechos, hermanos, nos cuenta cómo el cristianismo se fue desarrollando hasta alcanzar su propósito. Por eso, cuando yo enseñé el libro de los Hechos, fui muy claro en el versículo clave del libro de los Hechos, que es Hechos 1 y 8. Vamos a mirar. Hechos 1, capítulo 1, versículo 8.
Si nosotros entendemos este texto que es clave, vamos a poder comprender lo demás. Dice Jesús, pero recibiréis poder. Ellos lo llaman aquí el bautismo del Espíritu Santo. Y es cierto, cuando haya venido sobre vosotros, ¿a quién le está hablando? A los discípulos, a los 120 que quedaron cuando Jesús resucitó. Les dice a ellos, porque ellos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El Señor les dice, a ustedes no les toca saber eso. ¿Qué les toca? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, entienda lo que dice acá. Cuando haya venido. En los evangelios dice, os enviaré. En Hechos comenzando el Señor dice, no se muevan, quédense en Jerusalén aquí hasta que haya venido el Espíritu Santo. Entonces aquí dice, cuando haya venido sobre vosotros. Es decir, no había venido. Pero pregunto, ¿eran creyentes? Eran creyentes. Pero el Espíritu Santo había venido en ellos. Claro que sí había venido en ellos por la conversión, pero no había sido derramado sobre toda carne. Por eso dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora note acá, y este es el plan, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos, en la narrativa de Hechos, es cubrir Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, y es muy importante que entendamos eso, hay 4 lugares que deben ser cubiertos toda la tierra. Hasta toda la tierra. Por eso la Biblia me va a presentar 4 experiencias del bautismo con el Espíritu Santo que cumple el propósito de Hechos 1:8, que es cubrir toda la tierra, porque vamos a encontrar 4 grupos de personas que debería ser, en este caso, la plenitud, debía ser llenado esos 4 grupos con el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos 4 grupos que debían ser alcanzados con el bautismo del Espíritu Santo acá. También en eso, en cada grupo vamos a ver, hermanos, y esto es importante, que todos los creyentes, no unos cuantos, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Vamos a mirar, eso se dio en Pentecostés, eso se dio en Samaria, eso se dio allá con Cornelio y eso se dio en Éfeso, Hechos 19. En cada grupo que se dio, el Espíritu Santo los bautizó. Ellos ya eran creyentes y en cada grupo que se dio, el Espíritu Santo los bautizó a todos. Así que si van a tomar doctrina de aquí, entonces todos deberían ser bautizados. Pero ¿qué dicen ellos? No, la evidencia es la lengua, todos no hablan la lengua, todos no fueron bautizados. ¿Cuál es el problema? No. Hay gente que es convertida, pero no es bautizada con el Espíritu Santo. Igual es salvo, pero no le falta el poder, le falta el bautismo del Espíritu Santo. Pero raro, porque acá dice que fueron todos. En cada grupo dice que todos fueron bautizados. Ahora, el punto es este. Y voy a leerlo. Pero este bautismo del Espíritu Santo, como una segunda experiencia que se dio en el libro de los Hechos, se dio por el cumplimiento de la profecía del libro de Joel. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. De hecho, escuchaba a un pastor que decía que nosotros debemos pedir el bautismo del Espíritu Santo, que debemos pedir la promesa de Joel, y eso me llamó más la atención. Pedro, después de predicar, dice, este es el cumplimiento de la profecía de Joel, donde en Joel Dios dice que Él iba a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Y como profecía de Joel, en estos 4 eventos que les voy a mostrar ahora, se cumplió. Y si eso se cumplió, hermano, no se va a cumplir más, porque ya se cumplió. Y si ya se cumplió, ¿por qué yo ahora voy a pedir que se repita lo de Joel? O como escucho a muchos pastores o cristianos decir, Señor, que se repita ese de repente, que haya en mí un Pentecostés, que me bautice con el Espíritu Santo. ¿Pero cómo? Si eso ya ocurrió una sola vez y abarcó a toda la humanidad, abarcó Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y como para que quedara claro de que así había sido hecho, entonces
la Biblia nos permite esas 4 experiencias en los 4 grupos, que lo que está demostrando es que ellos alcanzaron toda la tierra. El bautismo con el Espíritu Santo tenía que ser derramado no sobre todas las personas, pues la expresión toda carne no son todas las personas, pero sí todos los creyentes que debían ser alcanzados. Veamos un momentico lo que dice Pedro, Hechos 2, 14 al 18, cuando lo acusaron de que se hablara en lenguas que tenían allí, que por cierto no eran lenguas glosolalia, eran idiomas. En Hechos 2.14, voy a leer hasta el 18, ¿cómo contesta Pedro? Y eso es muy importante. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos. ¿A quiénes les habló? A los judíos. Escuchen, el Espíritu Santo, esto es muy importante, fue derramado, fueron bautizados con el Espíritu Santo los 120 que eran creyentes. Pero había una cantidad de judíos allí. Ellos no fueron bautizados. El Espíritu Santo cayó solamente sobre los judíos creyentes, no sobre los judíos inconversos. Y es muy importante entender eso. Entonces ellos comenzaron a decir que estaban borrachos. Pedro entonces ahora aclara y les dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Ahora note acá, hermano, y tú y yo vamos a quedarnos con lo que Pedro dijo. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Cuando el Espíritu de Dios, el día de Pentecostés, está cayendo, o esos 120 están siendo bautizados, o están siendo sumergidos en el Espíritu Santo, Pedro claramente dice, esto que está pasando acá es el cumplimiento de la profecía de Joel. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y aquí está. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora yo pregunto, ¿cayó el Espíritu Santo en Hechos 2 sobre toda carne? No, solamente sobre los 120 judíos. Y esa es la razón por la cual tenía que caer ahora en Samaria también, tenía que caer ahora en los temerosos de Dios, de Hechos 10 y 11, y tenía que caer en los gentiles de Éfeso. Y así abarcaba toda carne, no toda persona, pero sí todas las personas, es decir, representantes de todas las personas. Lo mismo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, hermanos, ese cumplimiento se tenía que dar en toda carne, y como no se dio en Jerusalén, se dio solamente a los judíos, lo vamos a ver ahora, se tenía que dar a los samaritanos, se tenía que dar a los piadosos y se tenía que dar a los gentiles, y así cubría toda carne. Y eso es muy importante. Por eso es que vemos que prácticamente se ve como una segunda experiencia, creyentes que luego posteriormente fueron bautizados con el Espíritu Santo. Vamos a mirar entonces ahora sí esas experiencias. Vamos con la primera experiencia, que es en Jerusalén. Esta experiencia fue dada a todos los creyentes judíos en Pentecostés. Hermano, y hago énfasis en eso. Esta experiencia, este derramamiento del Espíritu Santo, este bautismo del Espíritu Santo, fue dado a los creyentes judíos que estaban en Jerusalén. Dice Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, es decir, los 120. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y note, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hago énfasis en que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Si esto se debe traer a nuestros días, entonces todo lo que yo dije que han dicho hoy es un error,
Porque entonces están diciendo que unos sí y otros no, y que está válido, porque lo importante es que sea convertido, aunque no sea bautizado con el Espíritu Santo. Si eso es correcto, en esta primera parte vemos que todos los creyentes fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y no perdamos de vista por qué pasó esto. Pedro dice, es el cumplimiento de la profecía de Joel. Ahora, hermanos, si ese cumplimiento ya se dio, ¿esperamos que se cumpla ahora o para nosotros es algo diferente? Sigo leyendo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahora explico quiénes eran ellos. Y hecho este estruendo, se juntó una multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Este bautismo en lenguas eran idiomas. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Es decir, ellos no conocen otro idioma. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es decir, esto fue algo milagroso, esto fue algo estridente, precisamente por eso. Porque antes el Espíritu de Dios no ha venido de esa manera y porque precisamente Joel decía que eso iba a pasar. Es más, pasaron muchas cosas. ¿Y qué es lo que está haciendo Lucas? Él está narrando solamente lo que pasó. Bueno, ahí había más de 15 naciones, saltó al 12, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿cuál es el propósito de esto? Y ahí es donde yo ya le dije, como Pedro dice, esto es el cumplimiento de la profecía de Joel. Ahora, lo interesante, hermanos, cuando ellos le preguntan qué significa esto, y luego más adelante usted lee la Biblia, en Hechos 2:35 en adelante, y le dicen a Pedro, Pedro, ¿qué haremos? Oh, son los gentiles los que están diciendo eso, son los inconversos. ¿Qué haremos? Pedro les dice, arrepentíos y creed en el Evangelio, bautícense en el nombre del Señor para el perdón de pecados, note, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O lo que le voy a decir acá. Si es como nos enseñaron a nosotros, que es lo que yo estoy planteando acá, otra vez, las 4 experiencias en el libro de los Hechos son posteriores a la conversión. Si yo traigo ese paradigma para mí ahora, o ese modelo, y lo aplico como lo aplican hoy los carismáticos y los pentecostales, hay un problema serio acá. Porque Pedro, cuando los inconversos le están diciendo qué haremos, él les dice, en otras palabras, tienen que convertirse. Y cuando se conviertan va a venir el don del Espíritu Santo sobre ustedes. Pedro nunca le dice, cuando se conviertan, ahora van a tener que anhelar y buscar la segunda experiencia, que es bautismo con el Espíritu Santo. En ese momento Pedro debió decirlo, pero Pedro no dice eso. Pedro dice, los que estaban congregados en Jerusalén eran judíos, creyentes. Después viene el Espíritu Santo, una segunda experiencia sobre ellos, porque es el cumplimiento de la profecía. Pero Pedro les dice a los inconversos, nunca les habla de una segunda experiencia. Él les dice, conviértase, crean, bautícense y reciben y recibirán el don del Espíritu Santo. En ese momento reciben el don, que sería el bautismo del Espíritu Santo. Pero esto no lo ven ellos. Vamos con la segunda experiencia, Samaria. Recuerde que, otra vez, Hechos 1:8 es la base, porque nos está llevando ahora a sobre toda carne. ¿Cuál era la profecía? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, entendamos, en Jerusalén lo derramó solo sobre los judíos, creyentes. Ahora vamos para Samaria. En Samaria fue dado a todos los creyentes, pero samaritanos, que ya habíamos dicho que los samaritanos eran una mezcla de judíos con gentiles, y de ahí salieron los samaritanos. Entonces era otro grupo. Y entonces, Hechos 8:14 al 17, lo leo. Hechos 8:14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén
oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. ¿Quién predicó en Samaria? Felipe. Hubo convertidos, hubo creyentes en en Samaria, hubo creyentes por mano de Felipe. Entonces cuando los apóstoles se dan cuenta que hay creyentes en Samaria, dice que enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Eran creyentes? Claro, fueron creyentes con Felipe, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces vienen los apóstoles y oran por ellos. Otra vez, aquí hay dos experiencias, una de conversión y una posterior, que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿A quién? A los samaritanos. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Es decir, habían sido convertidos en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Otra vez, ¿por qué hay dos experiencias acá? Una de conversión con Felipe y una recepción del Espíritu Santo, que se conoce como el bautismo del Espíritu Santo también. No nos dice mucho, pero nos da a entender que fue casi la misma experiencia de Hechos capítulo 2. Otra vez, porque es que Hechos 1:8 es la clave. Me traíste, chicos, en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y hay 4 grupos, hermanos, que necesitaban ser alcanzados por el Evangelio, necesitaban ser convertidos y necesitaban recibir la recepción del Espíritu Santo para que se cumpliese la palabra de Joel, que debía venir sobre toda carne. Y aquí están los samaritanos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque los que creen hoy día que el Espíritu Santo viene en la conversión, pero que se necesita una segunda experiencia que se conoce como el bautismo del Espíritu Santo, están sacando la doctrina de esto que estamos leyendo acá. Porque no hay en la Biblia, no lo he encontrado, un mandato que me diga que yo debo ser bautizado con el Espíritu Santo. Se le dijo a estas personas, y una vez vino el Espíritu Santo y fueron bautizados. De ahí en adelante ya no se dice eso. Vamos a la tercera experiencia. Estoy hablando solamente de la primera parte, que le dije que era el error que han cometido hoy día con este entendimiento. La tercera experiencia, a los temerosos de Dios. Fue dado a todos los gentiles, pero temerosos de Dios, que se conoce como los prosélitos o no circuncidados. ¿Quiénes son los temerosos de Dios? Usted lo va a encontrar en la Biblia. Eran gentiles que se habían convertido al judaísmo, pero que ahora eran creyentes. Ellos no se habían circuncidado, pero se habían convertido, en este caso al judaísmo. Creían en los escritos del Antiguo Testamento, pero ellos, en este caso, no eran creyentes. Se les conoce entonces como los temerosos de Dios. Hechos 10, 44 al 47. Este es otro grupo, porque este es un grupo de gentiles, pero convertidos al judaísmo. Entonces entendamos, hay un grupo en Jerusalén, judíos puros. Samaria, una mezcla de judíos y gentiles. Los temerosos de Dios que vamos a ver ahora eran gentiles convertidos al judaísmo. Hechos 10, 44, mientras aún hablaba Pedro, estas palabras le está hablando a Cornelio y a su familia, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ahora, aquí hay algo bien interesante, porque aquí sí vemos una sola experiencia. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, le estaba compartiendo el Evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas, parecido a Hechos 2, y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Note, estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Hasta ese momento los samaritanos no eran aceptados. Pero Pedro se queda aterrado ahora y dice, bueno, si a los judíos nos llegó el Espíritu Santo y a estos samaritanos también, y a estos, perdón, estoy hablando de los temerosos de Dios, y a estos de los temerosos de Dios, que no eran tampoco pues muy aceptados, ¿quiénes somos nosotros para impedir eso? Entonces note que Pedro va entendiendo, y esa es la idea que está llevando, la idea de que el Evangelio sea predicado en Judea, en Samaria, y hasta el último de la tierra, en esos 4 lugares, es el cumplimiento
de que el Evangelio debía llegar a todas partes, y es el cumplimiento de lo que estamos viendo ahora, de que el Espíritu Santo tiene que estar derramado así en la misma manera que iba a llegar el Evangelio a toda parte. Veamos la cuarta experiencia, son los gentiles, que fue dado a todos los creyentes, pero gentiles de Éfeso, Hechos 19, vale, desde el 1 hasta el 7. La cuarta experiencia. Hechos 19:1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos muy interesantes, ya eran discípulos, ya eran convertidos, le dijo, note lo que le dice: recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. ¿Sabe, mi amado hermano, que cuando yo miro esa pregunta, y estamos hablando de Éfeso, no sé, 20 años, 30 años después de que Jesús, después del Pentecostés, para ese momento el apóstol Pablo ya tiene claro en su mente que cuando una persona se convierte, recibe el Espíritu Santo. Por eso la pregunta que él hace, él le dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Si se hace esa pregunta a nosotros, ¿qué contestamos? Obvio. Cuando yo creí, recibí el Espíritu Santo, porque eso es lo que enseña la Biblia. Pero cuando él le hace la pregunta, que era lo que Pablo creía, a ese tiempo Pablo ya dice: no, todos los que se les predica el Evangelio, cuando ellos son convertidos, reciben el Espíritu Santo. Por eso les pregunta, allá tras ciertos discípulos, le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No sabían. Uno se pregunta: ¿pero cómo? Y luego Hechos 2 y Samaria. No, ellos no sabían. Esa es la razón, hermanos, entonces, de por qué la segunda experiencia. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron: pues en el bautismo de Juan. Eran discípulos de Juan y solamente habían conocido esa parte. Recuerden que Juan les señaló a Cristo, así que ellos creyeron en Cristo, pero no más. Entonces dijo, versículo 4, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, o sea, ustedes ya se convirtieron, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Entonces ellos son convertidos porque habían creído en Jesús, porque Juan les había hablado de eso. 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, aquí ya es otra situación diferente, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. La misma experiencia, con la salvedad acá de que Pablo le impone las manos. En Hechos 2, los judíos, el bautismo de los judíos, nadie impuso manos, de repente vino. En Samaria, Pedro y Juan fueron a Samaria, ahí no habla de imposición de manos, solamente a través de los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Con los piadosos, en Hechos 10, Pedro está solamente predicando y no necesita de nada más para que el Espíritu cayera sobre ellos. En Hechos 19, vemos que ahora Pablo va e impone las manos para que ellos reciban el Espíritu Santo. Otra vez, ¿podemos sacar esto como doctrina para nuestros días? No, porque Lucas está narrando el acontecer, y Lucas está hablando de Hechos 1:8, que era llevar el Evangelio, recibir el poder y me estaréis testigos. Yo estaba pensando, ¿testigos de qué? Obviamente uno entiende que es de Jesús, pero sí le está prometiendo la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, me estaréis testigos de eso. Pero recibís poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me daréis testigos. Testigos de ese poder del Espíritu Santo en toda Judea, Samaria y hasta lo último, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué estas cuatro regiones, estos cuatro, digamos, grupos? Otra vez, en estos cuatro grupos se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. Pedro es claro y dice: esto es el cumplimiento de la profecía de Joel, que el Espíritu iba a ser derramado sobre toda carne. En Jerusalén fue derramado solo sobre los judíos. Ellos eran creyentes y después recibieron el Espíritu Santo como una experiencia posterior.
En Samaria también eran creyentes, posteriormente recibieron el Espíritu Santo. Con Cornelio fueron creyentes y recibieron el Espíritu Santo, pero en Éfeso eran creyentes y posteriormente reciben el Espíritu Santo. La gran pregunta es, ¿ese es el modelo para nosotros? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque ya se cumplió Joel capítulo 2, que era la profecía. De ahí en adelante, hermanos, las personas no necesitan una segunda experiencia, y eso es lo que quiero entrar a mirar ahora. Miremos Efesios 1, 13, 14. Efesios 1, 13, 14 nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona cree? Es sellada por el Espíritu Santo, habíamos dicho, una experiencia de ser como propiedad de Dios. Automáticamente nos sella el Señor: ustedes ya son míos. Las cartas no hablan de que usted debe ser bautizado con el Espíritu Santo. Sí hablan de una plenitud, sí hablan de una llenura, sí hablan de unos dones, pero no hablan de un bautismo con el Espíritu Santo, porque eso ya se dio inicialmente. Ahora vamos al segundo punto, que es lo que realmente significa entonces el bautismo con el Espíritu Santo. Vimos una mala interpretación, es pretender que una persona es convertida y tiene que esperar una segunda experiencia que se llama bautismo con el Espíritu Santo, y ojalá en lenguas, o con todo ese show que se da, y se le insta a las personas, y se les dice: en ustedes hay un vacío, ya soy creyente, sí, pero le falta algo, búsquelo, búsquelo. Y no le digo que este pastor decía que le oró al Señor, y le decía a la gente que la gente debe pedirle al Señor el bautismo con el Espíritu Santo, que el Espíritu sea derramado. Decía: pida así, que el Espíritu Santo sea derramado sobre toda carne. ¿Cómo yo voy a pedir algo, hermanos, que ya se cumplió? A nosotros nos tratan mal precisamente porque procuramos hacer una buena hermenéutica, una buena exégesis de toda la palabra de Dios. ¿Qué es realmente el bautismo con el Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo, hermanos, se puede definir como la obra mediante la cual el Espíritu de Dios coloca al creyente al momento de la conversión en unión con Cristo y en unión con otros creyentes en el cuerpo de Cristo. Esa es la mejor definición que hay. Es cuando el Espíritu Santo le da la conversión a un individuo. Inmediatamente al convertirlo, lo bautiza con Cristo y con la iglesia. Es decir, eso es inmediatamente lo que pasa. El bautismo del Espíritu Santo es que Él nos hace ser uno con Cristo y uno con el cuerpo y uno con la iglesia. No hay división. Si una persona entonces está bautizada con el Espíritu Santo, ella está unida a Cristo y está unida a la iglesia del Señor. Vamos a mirar en Romanos 6 del 1 al 4 dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y note: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Vamos a mirar bien el pasaje. ¿Este pasaje habla del bautismo en agua o habla del bautismo de la unión con Cristo? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, la palabra bautizar es sumergir, sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, hablando de la muerte, para muerte, por el bautismo. ¿Cuál bautismo está hablando acá?
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Usted no ve el Espíritu Santo acá. Pero lo más correcto y la mejor interpretación de este pasaje es que está hablando acá del bautismo en Cristo. Somos sumergidos en Cristo. Y está hablando de la experiencia de la muerte, la que Cristo murió y resucitó. Y nosotros en Cristo hemos muerto con Él y hemos resucitado con Él para novedad de vida. Yo sé que algunos lo aplican para el bautismo en agua. Pero aquí ni habla del bautismo en agua, ni está hablando del bautismo del Espíritu Santo como algunos creen. O sí está hablando del bautismo del Espíritu Santo, pero no como ellos creen, sino está hablando del sumergirse, del bautismo del Espíritu Santo, pero en Cristo. Sumergidos en Cristo, es decir, ser uno con Cristo. Eso es lo que ve el texto. No hay más. Y el segundo pasaje está en 1 Corintios 12, 13. 1 Corintios 12, 12. Porque si como el cuerpo es uno, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se unió a beber de un mismo Espíritu. Así que estos dos textos nos hablan del bautismo del Espíritu Santo en Cristo y en el cuerpo. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Así que eso lo dejamos claro cuando hablamos de esa obra del Espíritu Santo, que es bautizar en el cuerpo. Cuando el Espíritu de Dios bautiza a una persona, ella es inconversa, pero ella está la conversión, ella se convierte por una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en ella, pero lo sumerge en Cristo, obviamente, para que reciba toda la gracia de Jesús, salva a la persona y lo sumerge en el cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, a mí no me da temor decir que no hay cristiano sin una iglesia local. El cuerpo aquí es la iglesia universal de Jesucristo, porque Cristo tiene una sola iglesia, Cristo tiene un solo cuerpo, Él es la cabeza y hay un solo cuerpo. Pero por cuestión, hermanos, territoriales, por cuestión de que no podemos estar todos juntos, hay iglesias locales. Y a esa iglesia local también se le considera la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Cada persona que es convertida, que el Espíritu Santo la une a Cristo, la une a la iglesia. No hay cristianos, no hay lobos solitarios, no hay cristianos sin iglesia. Si me está viendo alguien y no tiene iglesia, usted está equivocado. Si es un cristiano verdadero, tiene que tener una iglesia local. Ah, pero es que el pastor no me sirve. Ah, pero es que la iglesia no me sirve. El problema es suyo. Porque no vamos a encontrar una iglesia perfecta, un pastor perfecto. Y si me voy a buscarlo, voy a andar toda la ciudad, todo el país y todo el mundo. Y cuando llegue al cielo, ya también me voy, porque no encuentro. ¿Y sabe cuál es el peligro? Cuando yo llego a una iglesia bíblica y yo tengo peros y me voy, yo me creo superior a esa iglesia y superior al pastor. Y eso es delicado. Es muy delicado, porque entonces no quepo en ningún lado. Hermano, fuimos bautizados, el bautismo del Espíritu Santo, fuimos bautizados en Jesús y fuimos bautizados en el cuerpo, en la iglesia. Otra vez, necesitamos una iglesia local. En ninguna parte, hermanos, de la Escritura encontramos o se nos exhorta a ser bautizados con el Espíritu Santo, o a ser bautizados en el Espíritu Santo, o a ser bautizados por el Espíritu Santo, o a buscar de alguna manera el bautismo con el Espíritu Santo. Un texto que supuestamente apoya esa idea, pero que está mal interpretado, sería Efesios 4, 3, 6. Vamos a mirarlo. Y ahí se pegan muchos. Efesios 4, aunque yo no encuentro la razón, pero ahí está, Efesios 4, 3. Dice que solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La orden acá es que guardemos la unidad del Espíritu, porque el Espíritu está en la iglesia.
en el vínculo de la paz. Ahora note lo que dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Ahí está, ahí está. Ellos dicen, Pablo nos dice, solícitos en guardar un bautismo. Y ellos dicen que ese es el bautismo del Espíritu Santo. Yo no lo veo. Porque me está diciendo solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo. Y entonces va a decir, ¿qué es esa unidad? Entender que somos un cuerpo. Entender que hay solo un espíritu. Entender que hay una sola esperanza, la misma esperanza. Entender que hay un solo Señor. Entender que hay una sola fe. Entender que hay un solo bautismo. Y si este es el bautismo del Espíritu Santo, entonces se refiere a la unidad del Espíritu Santo, que es lo que ya habíamos dicho: unión a Cristo y unión a la iglesia. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Yo lo veo ahí, hermano, no sé si usted lo ve. No, ahí está la orden de que debemos ser bautizados con el Espíritu Santo. No lo hay, hermano. ¿Qué podemos concluir entonces? El bautismo del Espíritu Santo hace dos cosas. El verdadero bautismo del Espíritu Santo hace dos cosas: nos une a Cristo y nos une al cuerpo de Cristo. Nos sumerge en Cristo y nos sumerge en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo con el Espíritu Santo. Pero además, que sí se nos promete una y otra vez, es la llenura. Y entonces el creyente debe buscar esa llenura con frecuencia, o como alguien dijo, o la plenitud del Espíritu. Debemos buscarla, hermanos. Debemos crecer en esa gracia. Pero no nos dejemos engañar cuando esta gente, porque es que no está en la Biblia, y la única enseñanza que ellos pueden traer es la del libro de los Hechos, que habían creyentes que no tenían el bautismo con el Espíritu Santo. Y entonces por eso hoy día también pasa lo mismo. No, amado hermano, no. Porque otra vez, el libro de los Hechos, en esos 4 episodios, está narrando el cumplimiento de la profecía de Joel. Y si ya se dio, y si Pedro dice, esto es, eso fue. Y ahí en adelante en las cartas encontramos, y Pedro mismo lo dijo, cuando dice, ¿qué haremos? Pues entonces, arrepiéntase, bautícese en el nombre del Señor para el perdón de los pecados. Sumérjase en Cristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿A cuál don se estaba refiriendo? A lo que estaba pasando, a esa venida del Espíritu Santo. Entonces, de ahí en adelante, esa es la base para nosotros. Y como vimos en Hechos, ¿cuál es la base para nosotros, hermano? Predica el Evangelio. Y cuando una persona es convertida, el Espíritu Santo viene y la bautiza. La bautiza en Jesús y la bautiza en un cuerpo, que es la iglesia local. Luego ella debe seguir creciendo y pedir la llenura del Espíritu Santo y si Dios comienza a descubrir los dones, pues usted va a ejercer en los dones, y esa llenura es el poder, la capacidad que Dios le da para vivir una vida cristiana, hermanos. Pero no hay tal como una segunda experiencia, así como en el libro de los Hechos. Ese es el entendimiento, hermanos, que ha tenido la fe reformada, es lo que ha creído la iglesia en la historia y es lo que creemos nosotros, no solo por ser de la Reforma, sino porque vemos que es lo más bíblico, que se ajusta, y nos evitamos, hermano, todo ese tipo de payasadas que vemos hoy día, que son puro subjetivismo, puras experiencias de personas. Como ese pastor que decía, y yo escuché por ahí que él decía, y luego me pasó algo, y él en el púlpito diciendo, y cuando fui bautizado, yo comencé a sentir, yo me sentí en el mismo cielo, y la iglesia aplaudía y se levantaba. Hermano, hasta yo me dice, son puras emociones. Y entonces eso hace que la gente quiera buscar esa experiencia. Y cuando uno es honesto y sincero, no la va a encontrar. Encontrará emociones, hasta llorará usted, porque hermanos, eso se transmite, ¿cómo se llama? Es una euforia, dicen,
es comunicativa, y entonces sentimos eso, como la risa santa, que alguien comenzó a reírse y luego el otro, hasta que todo el mundo salió riendo, porque eso es contagioso, y así somos nosotros, hermano. Pero esa no es la realidad. Es usted bautizado con el Espíritu Santo, usted ama a Cristo, usted está unido con Jesús, y usted ama a la iglesia, hermano, y a pesar de las fallas, usted está ahí para servir. Amén. Amén. Oremos.